Hola a todos, bienvenidos a este video en donde voy a estar platicando un ratito con ChatGPT para que me oriente con esto de las diferentes personalidades de las personas. Lo que estoy tratando de buscar e indagar con ChatGPT y espero que me ayude actuando como un experto en el campo de la psicología, de la personalidad y de los hemisferios izquierdo y derecho es tener más herramientas y tener un mejor entendimiento y una mejor y aprender, tener conocimiento, obtener conocimiento sobre las personalidades. Yo creo que hay personas que se orientan mucho por el hemisferio izquierdo, es decir, son casi matemáticos, lógicos, racionales, pero carecen toda esta parte de la emoción del hemisferio derecho, de la espontaneidad, de incluso yo diría, y eso es lo que voy a tratar de checar con ChatGPT, si es algo que está en ese hemisferio derecho, que también es la sociabilidad, las personas que mejor se asocian con otros. Yo sé que últimamente también, y de acuerdo a Jordan Peterson, ha habido un poco de controversia sobre las funciones de los hemisferios. Hay personas que dicen, de hecho, no es que el izquierdo sea el lógico y el derecho el emocional, sino que es al revés. Y sé también que hay un espectro muy amplio y tal vez lo que para mí es alguien lógico, en realidad esa persona es emocional, ¿verdad? De acuerdo al espectro, porque en el espectro podemos estar situados en diferentes lugares, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a empezar. Hola ChatGPT, te quería preguntar algo, pero primero quiero darte las indicaciones. Quiero que actúes como un experto psicólogo en el tema de las personalidades de los hemisferios tanto izquierdo como derecho y también en toda esta parte de las características de las personalidades de acuerdo a los hemisferios, utilizándolos como más que nada una analogía, una metáfora, no tanto como exactamente así. Y voy a estar con una audiencia ahorita que me está viendo en un video. Vamos a trabajar primero el hemisferio izquierdo, las personas que son más lógicas, y eventualmente entrar un poco más al hemisferio derecho, las personas que son un poco más emocionales, mientras tomo apuntes y también te voy haciendo preguntas de seguimiento. Claro, suena interesante. Entonces, el hemisferio izquierdo del cerebro está asociado comúnmente con las habilidades lógicas y analíticas. Las personas que tienen una predominancia en este hemisferio suelen ser más detallistas, secuenciales y basadas en hechos. ¿Quieres empezar por explorar estas características o tienes alguna pregunta específica para iniciar? Sí, exactamente. Tengo, de hecho, una historia que te quiero contar. Tuve unos alumnos que ahorita, por ejemplo, les estaba dando some, any, no, and every por un lado y por el otro lado les estaba dando en inglés thing, where, and body, ¿verdad? Y entonces les dije, van a tener que hacer, hay aquí posiblemente 3 por 4, hay, estamos hablando de 12 combinaciones, van a ser 12 oraciones. Y como que la mitad lo entendió luego, luego y se puso a trabajar. Y la otra mitad como que dijo, ¿qué? 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 Y como que no entendían. Entonces aquí luego, luego como que yo me di cuenta que tal vez hay personas que operan más con el hemisferio izquierdo y los que operan más con el hemisferio derecho pueden tener dificultad en estas cuestiones, más que nada en el momento, por ejemplo, de llegar puntuales, de organizarse. Podemos incluso entrar en el área económica, que pueden llegar a tener problemas con el dinero, por lo mismo de que yo creo que todo esto está relacionado. Entiendo lo que dices. Es interesante observar cómo las diferencias en la forma de procesar la información pueden influir en el rendimiento y en la comprensión de tareas específicas.
Aquellos que tienden a usar más el hemisferio izquierdo pueden captar rápidamente tareas lógicas y estructuradas como la que mencionaste. Estas personas suelen ser más eficientes en situaciones que requieren análisis, organización y precisión. Por otro lado, quienes tienen una preferencia por el hemisferio derecho pueden tener más habilidades en áreas creativas y emocionales, pero podrían enfrentar desafíos con tareas muy estructuradas y secuenciales. Esto no significa que no puedan realizar estas tareas, sino que tal vez necesiten un enfoque diferente para entenderlas y abordarlas. En tu experiencia con los alumnos, parece que los que se sintieron más cómodos rápidamente probablemente están más inclinados hacia el pensamiento lógico y estructurado, mientras que los que tuvieron dificultades pueden beneficiarse de estrategias de enseñanza que integren más elementos visuales o creativos para ayudarlos a conectar mejor con el material. ¿Te gustaría profundizar en cómo adaptar las enseñanzas para estos diferentes estilos de pensamiento? Sí, exactamente, muy bien. Tengo tres dudas. La primera es, ¿estás diciendo entonces que los que operan con el hemisferio izquierdo tienden a procesar la información más rápida? Dos, estás hablando de que los que operan con el hemisferio derecho ante los que trabajan más el hemisferio izquierdo necesitan un enfoque diferente, por ejemplo, de enseñanza. Si ese es el caso, ¿cuáles métodos o qué estrategias me podrías dar? Y cómo podemos aplicar esto para personas en el trabajo, en la calle, con familia, o sea, en general con amigos, no solamente en el contexto de la escuela. Exacto. Las personas que operan más con el hemisferio izquierdo tienden a procesar la información de manera más rápida cuando se trata de tareas lógicas y secuenciales. Mm. Para aquellos que usan más el hemisferio derecho, estrategias que incorporen creatividad y visualización pueden ser más efectivas. Para adaptar las enseñanzas a diferentes estilos de pensamiento, podrías intentar lo siguiente. 1. Métodos visuales. Usa gráficos, diagramas y mapas mentales para explicar conceptos. Esto ayuda a los pensadores del hemisferio derecho a ver la información de manera más concreta y visual. 2. Enfoques creativos. Incorpora juegos, historias y ejemplos prácticos. Relacionar conceptos abstractos con situaciones de la vida real o con narrativas puede hacer que el aprendizaje sea más accesible. 3. Colaboración en grupo. Fomenta trabajo en equipo. Las discusiones y el intercambio de ideas pueden ayudar a los pensadores del hemisferio derecho a comprender mejor a través de la interacción social. 4. División de tareas. Divide las tareas complejas en pasos más pequeños y manejables. Esto puede ayudar a los estudiantes a seguir un proceso estructurado sin sentirse abrumados. En otros contextos, como el trabajo o la vida personal, estas estrategias también pueden ser útiles. 1. Comunicación clara. Usa ejemplos visuales y narrativos cuando expliques algo a alguien que parece tener una inclinación por el pensamiento del hemisferio derecho. 2. Flexibilidad. Ofrece diferentes formas de abordar tareas, permitiendo que cada persona elija el método que le funcione mejor. 3. Colaboración. En un equipo de trabajo, combina personas con diferentes estilos de pensamiento para equilibrar creatividad y organización. 4. Paciencia y comprensión. Reconoce y respeta que las personas procesan la información de maneras distintas. Esto puede mejorar las relaciones y la cooperación en cualquier entorno. ¿Te gustaría algún detalle adicional o algún ejemplo específico sobre cómo aplicar alguna de estas estrategias? No, excelente la información. Me gustaría ahora indagar un poquito más en las características de las personas que operan más con el hemisferio izquierdo o que son más, por así decirlo, temporales. Algunos ejercicios que estaba pensando para probar si una persona puede, este, para saber si una persona opera más con el hemisferio izquierdo, por ejemplo, es decirle o preguntarle, dime la hora sin ver la hora. Sin ver la hora, dime qué hora es. Y si acerta o se acerca a la hora real, quiere decir que opera muy bien con el hemisferio izquierdo. Dime si esto es verdad o no. También, por ejemplo, tal vez se les facilita mejor ver la hora en manecillas que con números e incluso la hora militar. Tienen una mejor orientación en general del tiempo, del espacio y de los números.
también como para organizarse, para planificar y en general con la economía o con el dinero, es decir, también llegan a tiempo, son puntuales, tienen el hemisferio izquierdo activo y tienen el pensamiento matemático. También otra característica que estaba pensando es decirles, por ejemplo, en este momento volteen a su izquierda y los que luego pueden hacerlo o volteen a su derecha son los que operan con ese hemisferio mejor que con los que mejor de los que operan con el derecho. Dime si estas características son correctas y si sí o si no, por qué y también agrega características adicionales de los que operan con el hemisferio izquierdo, de favor. Las características que mencionas están alineadas con la idea de que las personas que operan predominantemente con el hemisferio izquierdo tienden a ser más organizadas, lógicas y orientadas hacia detalles y secuencias. Sin embargo, es importante recordar que el cerebro funciona de manera integrada y no completamente dividida en funciones tan estrictas. Dicho esto, veamos algunos puntos que mencionaste y cómo se relacionan con el hemisferio izquierdo. Preguntar la hora sin verla puede dar una idea de la orientación temporal de alguien, pero no es un indicador definitivo del uso del hemisferio izquierdo. La capacidad de estimar la hora puede depender más de hábitos y de la rutina diaria que de una dominancia hemisférica específica. Es cierto que las personas que usan más el hemisferio izquierdo pueden tener una mejor orientación en el tiempo y el espacio, y ser más precisas en tareas que requieren lógica y secuenciación, como leer un reloj con manecillas o entender la hora militar. También suelen ser puntuales, organizadas y buenas con números y planificación. Respecto a la habilidad de seguir instrucciones como volteen a su izquierda o volteen a su derecha, esto puede estar más relacionado con la capacidad de seguir órdenes específicas y prestar atención a detalles, que también son características del hemisferio izquierdo. Sin embargo, esta capacidad no necesariamente indica dominancia hemisférica. Algunas características adicionales de las personas que operan más con el hemisferio izquierdo pueden incluir: 1. Habilidades analíticas. Son buenas para resolver problemas lógicos y matemáticos. Lenguaje. Tienen habilidades verbales fuertes, buenas para el análisis y la comprensión de textos. 3. Secuencialidad. Prefieren trabajar de manera secuencial y seguir pasos ordenados. 4. Planificación. Son buenas planificando y gestionando el tiempo. 5. Concentración. Tienen la capacidad de concentrarse en tareas específicas sin distraerse fácilmente. Es importante tener en cuenta que, aunque estas características pueden estar asociadas con el hemisferio izquierdo, las personas suelen usar ambos hemisferios en conjunto, y la dominancia de uno sobre el otro no es absoluta. ¿Hay algún aspecto específico de estas características que te gustaría explorar más a fondo? Sí, me gustaría saber cómo, por ejemplo, bueno, déjame darte el contexto. Hay muchos niños y yo diría en general también adultos que batallan con las matemáticas y esto también al mismo tiempo creo que impacta en su desarrollo tanto económico, de negocios como de planificación en general. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede ayudar a la gente para que puedan desarrollar más este hemisferio izquierdo o las habilidades lógico-matemático que yo creo que están muy mal desarrolladas en nuestra sociedad? ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Cómo podemos llegar a que la gente sea puntual, sea constante? Y también la otra pregunta es si los empresarios tienen esta cualidad o no, es decir, como para comprar, vender, sumar, restar en diferentes categorías, incluso simplemente en hacer un presupuesto del mes, si tienes dos o tres ingresos, dos o tres trabajos y te pagan en diferentes días y tienes diferentes gastos, o sea, creo que para todo eso necesitas la capacidad del hemisferio izquierdo, o por lo menos pensar de manera lógica, desarrollarla. Desarrollar habilidades lógico-matemáticas es fundamental no solo para el rendimiento académico, sino también para la vida diaria y el éxito en negocios. Aquí hay algunas estrategias que pueden ayudar a mejorar estas habilidades. 1.
Práctica constante. Al igual que cualquier otra habilidad, la práctica es crucial. Resolver problemas matemáticos regularmente puede ayudar a mejorar la competencia y la confianza. 2. Aprendizaje basado en proyectos. Involucrar a los estudiantes en proyectos que requieran el uso de matemáticas, como la planificación de un evento o la creación de un presupuesto, puede hacer que las matemáticas sean más relevantes y aplicables. 3. Tecnología educativa. Usar aplicaciones y software educativos que hacen que aprender matemáticas sea interactivo y divertido. Estas herramientas pueden adaptarse al nivel de cada estudiante y proporcionar retroalimentación inmediata. 4. Juegos y retos. Incorporar juegos de lógica, rompecabezas y desafíos matemáticos en la enseñanza. Estos pueden hacer que el aprendizaje sea más atractivo y menos intimidante. 5. Enseñanza contextualizada. Relacionar los conceptos matemáticos con situaciones de la vida real. Por ejemplo, enseñar fracciones a través de la cocina o porcentajes a través de descuentos en tiendas. Respecto a los empresarios, es cierto que muchas de las habilidades necesarias para manejar un negocio con éxito, como el manejo de presupuestos, la planificación y la toma de decisiones basadas en datos, están relacionadas con habilidades lógico-matemáticas. Sin embargo, también es importante mencionar que no todos los empresarios tienen una fuerte inclinación natural hacia estas habilidades. Muchos de ellos desarrollan estas capacidades con el tiempo o delegan estas tareas a personas con esas habilidades específicas. Para aquellos que buscan mejorar sus habilidades en esta área, pueden considerar 1. Educación continua. Tomar cursos de matemáticas aplicadas, contabilidad o finanzas. 2. Uso de herramientas. Utilizar software de gestión financiera y presupuestos que facilite la organización y el seguimiento de los ingresos y gastos. 3. Asesoramiento. Consultar con expertos en finanzas o contabilidad para aprender mejores prácticas y estrategias. ¿Te gustaría que profundicemos en alguna de estas estrategias o tienes otra pregunta relacionada? No, tengo otra pregunta relacionada. Ahora me gustaría un poco inclinarme hacia el hemisferio derecho o los que operan, ¿cómo se puede decir? De forma más espontánea, más reactiva. Estabas diciendo que las personas no tanto operan de forma lógica por el hemisferio izquierdo, sino por las rutinas o los hábitos, pero creo que eso también es del hemisferio izquierdo. Sin embargo, los del hemisferio derecho creo que de alguna forma son reactivos, o sea, no planean y entonces cuando de repente tienen un problema, pues tienen que reaccionar porque no planearon. También se relaciona con lo emocional. Ahora no quiero que indagues tanto en los hemisferios ni en los estudiantes ya. Quiero que me hables más bien en general de las personalidades de las personas y en la vida, en la sociedad. Explícame un poco mejor bueno, este lado de la gente que es como más espontánea, a diferencia de la gente que es como más lógica o más proactiva, incluso podemos decir. Entiendo lo que mencionas. Las personas que tienden a ser más espontáneas y reactivas suelen tener un enfoque diferente en la vida en comparación con aquellas que son más lógicas y proactivas. Espontaneidad y reactividad. Estas personas tienden a tomar decisiones basadas en el momento y en sus emociones. Pueden ser creativas, adaptativas y disfrutar de la libertad de no tener un plan estricto. 2. Flexibilidad. Son capaces de ajustarse rápidamente a cambios y nuevos desafíos sin necesariamente planificar de antemano. Esto puede hacer que sean más abiertas a nuevas experiencias y menos temerosas del riesgo. 3. Enfoque en lo emocional. Las decisiones que toman pueden estar influenciadas más por cómo se sienten en el momento que por un análisis lógico detallado. Esto puede llevar a resultados impredecibles, pero también a soluciones creativas. Por otro lado, las personas más lógicas y proactivas. 1. Planificación y organización. Tienen un enfoque estructurado para alcanzar metas y objetivos a largo plazo. Prefieren tener un plan detallado y seguirlo. Análisis y reflexión. Antes de tomar decisiones importantes, tienden a analizar cuidadosamente los pros y los contras, basándose en datos y hechos. 3. Estabilidad y consistencia. Pueden ser más consistentes en su rendimiento y en cumplir con compromisos debido a su naturaleza planificada y organizada. En la vida y en la sociedad,
Ambos tipos de personalidades tienen sus fortalezas y desafíos. La clave está en reconocer que no hay un enfoque correcto o incorrecto, sino en cómo cada tipo de persona puede aprovechar sus fortalezas para mejorar sus vidas y contribuir positivamente a su entorno. ¿Te gustaría explorar más sobre cómo estas diferencias pueden influir en las relaciones personales, profesionales o en otros aspectos de la vida? Sí, me gustaría saber cómo pueden influir en las relaciones personales estos dos tipos de personalidades. Las diferencias entre personalidades espontáneas y reactivas frente a aquellas más lógicas y proactivas pueden influir significativamente en las relaciones personales. 1. Comunicación. Las personas más lógicas y proactivas tienden a valorar la comunicación clara y planificada. Prefieren discutir problemas de manera estructurada y buscar soluciones basadas en datos. En contraste, las personas espontáneas pueden preferir una comunicación más fluida y emocional, adaptándose al momento y respondiendo intuitivamente. 2. Toma de decisiones. En situaciones donde se requiere tomar decisiones importantes, las diferencias en el enfoque pueden causar tensiones. Las personas lógicas pueden sentirse frustradas si perciben que las decisiones se toman sin suficiente análisis o planificación, mientras que las personas espontáneas pueden sentirse limitadas o controladas si se sienten obligadas a seguir un proceso demasiado estructurado. 3. Flexibilidad versus estabilidad. Las personas espontáneas pueden aportar una energía creativa y una actitud abierta a nuevas experiencias en una relación, lo cual puede ser estimulante y emocionante. Sin embargo, la falta de estructura puede ser difícil para aquellos que prefieren estabilidad y previsibilidad en sus relaciones. 4. Resolución de conflictos. Durante los conflictos, las personas lógicas pueden buscar resolver problemas de manera sistemática, analizando causas y efectos. Las personas espontáneas pueden abordar los conflictos de manera más intuitiva y emocional, buscando una solución rápida para restaurar la armonía. 5. Colaboración y complementariedad. A pesar de estas diferencias, ambos tipos de personalidades pueden complementarse entre sí. Las personas proactivas pueden aportar estructura y planificación, mientras que las personas espontáneas pueden traer creatividad y adaptabilidad a la relación. Entender y respetar estas diferencias puede fortalecer las relaciones personales al permitir una comunicación más efectiva y una apreciación mutua de las fortalezas de cada persona. ¿Hay algún aspecto específico de las relaciones personales que te gustaría explorar más? No, quiero clarificar una duda si te puedes regresar a cuando hablamos de la concentración solamente para aclarar este punto. Mencionaste que los que operan con el hemisferio izquierdo o las personas que son lógicas o proactivas tienden a tener mejor concentración que las personas que operan con el hemisferio derecho o que son espontáneos o reactivos. ¿Esto es correcto? Sí, eso es correcto. Las personas que tienden a ser más lógicas o proactivas y por ende utilizan más el hemisferio izquierdo suelen tener mejor capacidad de concentración en tareas que requieren atención sostenida y seguimiento de procesos detallados. Por otro lado, las personas que son más espontáneas o reactivas y posiblemente utilicen más el hemisferio derecho pueden encontrar más desafiante mantener la concentración por periodos prolongados, prefiriendo situaciones que cambian rápidamente o que ofrecen variedad. Ok, muy bien. Nada más quería aclarar ese punto. Entonces, ya para ir terminando, me gustaría saber cómo se pueden desarrollar las habilidades más espontáneas o reactivas o del hemisferio derecho cuando uno no es así o tan así. Desarrollar habilidades más espontáneas o reactivas asociadas con el hemisferio derecho puede requerir un enfoque consciente y práctico. Aquí tienes algunas estrategias para hacerlo. 1. Explora nuevas experiencias. Sal de tu zona de confort y busca actividades que fomenten la creatividad y la improvisación, como el arte, la música o actividades al aire libre que requieran adaptabilidad. 2. Practica la atención plena.
La meditación y la atención plena pueden ayudarte a estar más presente en el momento y a responder de manera más intuitiva a las situaciones. 3. Fomenta la creatividad. Dedica tiempo a actividades creativas como escribir, dibujar o cualquier forma de expresión artística que te permita explorar nuevas ideas y perspectivas. 4. Aprende a confiar en tus instintos. En lugar de sobreanalizar, confía más en tu intuición y en lo que sientes que es correcto en determinadas situaciones. 5. Acepta el cambio y la incertidumbre. Practica la adaptabilidad, enfrentando nuevos desafíos y aceptando que no siempre tendrás control total sobre las circunstancias. 6. Cultiva relaciones sociales variadas. Interactúa con personas que tienen diferentes perspectivas y estilos de vida. Esto puede ampliar tu visión del mundo y fomentar una mentalidad más flexible. 7. Encuentra equilibrio. No se trata de cambiar completamente quién eres, sino de integrar estas habilidades complementarias a tu estilo existente. ¿Te gustaría explorar más a fondo alguna de estas estrategias o tienes alguna otra pregunta sobre este tema? Sí, tengo una última pregunta. Bueno, de hecho son dos. ¿Me podrías decir quiénes son más sociales? Si las personas lógicas, proactivas, o si las personas espontáneas, reactivas, y por qué. Y para terminar, me gustaría que me dijeras un proverbio o una cita para ambos tipos de personalidad, tanto para los proactivos como los reactivos, algo así como con sabiduría, una cita antigua de algún autor o algo así. Si dices alguna cita de un autor, mencionar quién lo dijo. En general, las personas espontáneas y reactivas tienden a ser más sociales por varias razones. 1. Adaptabilidad interpersonal. Tienden a adaptarse fácilmente a diferentes entornos sociales y a responder de manera intuitiva a las dinámicas grupales. Expresión emocional. Son más propensas a mostrar sus emociones de manera abierta, lo cual puede facilitar la conexión emocional con otros. 3. Atracción por la novedad. Buscan experiencias nuevas y excitantes, lo cual puede incluir conocer nuevas personas y explorar diferentes redes sociales. En cuanto a una cita o proverbio para cada tipo de personalidad. Para las personas proactivas y lógicas, la preparación es la clave del éxito. Alexander Graham Bell. Para las personas espontáneas y reactivas, la vida es lo que pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. John Lennon. Estas citas reflejan la importancia de la planificación y la acción deliberada para unos, y la valoración de la espontaneidad y la adaptación al cambio para otros. ¿Te gustaría alguna otra cita o proverbio, o hay algo más en lo que pueda ayudarte? No, muy bien, y de hecho eliges muy bien los autores para las personas proactivas. Es un inventor científico, ¿no? El del teléfono, creo. Y para las personas del hemisferio derecho o las personas reactivas espontáneas, un músico, ¿no? Exacto, has acertado. Alexander Graham Bell fue un inventor científico conocido por haber desarrollado el teléfono. Y John Lennon, a quien se atribuye las citas sobre la vida y los planes, fue un músico icónico y activista cultural. Ambos ejemplos son representativos de los tipos de personalidad que discutimos. Si tienes alguna otra pregunta en el futuro o necesitas más información, no dudes en preguntar. S-Stroke Rowersty. No sé qué dijo ahí al final. Oh, estoy aquí para ayudarte. Strawberry. Bueno, ese es el video del día de hoy. Yo tenía realmente esta duda porque lo veo en mi día a día. Creo yo soy una persona más que se inclina hacia este lado de lo lógico, de planear, de lo proactivo. Este, pero creo que a mi alrededor muchas veces me siento rodeado de muchas personas que no son así, que son más del hemisferio derecho, que son más espontáneas, que son más... eh, y por un lado podemos decir, pues eso beneficia porque, o sea, las cosas fluyen, hay más como espontaneidad, creatividad, pero también, por ejemplo, en un contexto laboral, falta organización, falta planificación, falta estructura, y a mí todo eso como que no me gusta. Entonces siento que hay cualidades del hemisferio derecho. Yo creo que hay más por explorar. ChatGPT como que da, como pueden ver, una perspectiva un poco
incluso limitada de la información o muy genérica, muy superficial, pero sé que podemos ahondar aún más en estos temas del hemisferio derecho, izquierdo, o llámenlo como quieran, de personas reactivas y proactivas, o de personas más lógicas y de personas más emocionales, características específicas que dominan, por ejemplo, los del hemisferio izquierdo o los proactivos, como la noción del espacio, el tiempo, los números, el orden, o sea, de muchas formas yo creo que tienen una organización como muy estructurada de las cosas. A diferencia de las personas que operan de forma reactiva, que yo creo que es como, pues no sé, hay realmente que, creo, pues sí, no hay orden, o sea, simplemente fluyen y como van así, y luego ya cambian y luego ya no, y así. Este, y de nuevo, como dijo ChatGPT justamente ahorita, cuando hay personas así y se enfrentan con personas, por ejemplo, como yo, que en este caso, y yo sé que estoy en un espectro, ¿verdad? Yo no digo que soy la persona así porque puede haber culturas que con mi personalidad yo incluso voy a parecer espontáneo, porque hay culturas muy rígidas, por ejemplo los de Corea del Norte o así, o los rusos, bueno, no estoy seguro, pero hay culturas muy rígidas, entonces yo no estoy diciendo que soy, súper lógico, así, yo sé que también tengo muchas cosas que no planeo, pero dentro de lo que cabe, sí veo mucho esta parte en donde falta mucho esto de la lógica, de la matemática, de la organización. Y uno como que siempre tiene así muy estructurado las cosas y las otras personas como que no. Entonces ahí siento que hay un choque. Entonces, pues sí, esto es todo lo que tengo para el video de hoy. Déjenme saber qué piensan ustedes. ¿Son más del hemisferio izquierdo, del derecho? ¿Se inclinan más hacia lo proactivo o hacia lo reactivo? ¿Por qué? Déjenme saber también si siempre han sido así, porque yo creo que yo no era así siempre. Yo antes era más espontáneo, pero me volví más así. Creo que incluso los niños y los adolescentes son más espontáneos y conforme uno va madurando, creo que en cierta parte eso significa madurar, que es te vuelves más del derecho hacia el izquierdo, te vuelves más del de atrás hacia adelante, hacia la corteza prefrontal y más ejecutivo, más planificador en todo lo que vas a hacer. Entonces, ¿qué piensan? Déjenmelo saber y nos vemos en la próxima, ¿ok? Peace.